Se acabó la protección. Estados Unidos va por desmantelar el círculo de Maduro. Venezuela al límite, presiones, acusaciones y una transición bajo fuego. China desafía a Estados Unidos. Liberen al exmandatario y a Cilia Flores. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 6 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El proceso judicial contra el poder venezolano entró en un momento decisivo con la comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Manhattan, donde no es procesado como un jefe de Estado, sino como presunto líder de una red criminal transnacional. Según la fiscal Pam Bondi, el cerco legal se amplía a Diosdado Cabello y al entorno familiar de Maduro, mientras que las alianzas con grupos como el Tren de Aragua y las FARC son evaluadas por Estados Unidos como amenazas terroristas de alta prioridad. Génesis Pérez con el informe. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ha sido contundente al declarar el inicio del día del juicio final para Nicolás Maduro y Cilia Flores, advirtiendo que la operación que dio con sus capturas no se limitó únicamente al tráfico de drogas, sino a la neutralización de una estructura responsable de la pérdida masiva de vidas. Bondi subrayó que los acusados no son narcotraficantes callejeros, sino narcoterroristas que integraron armas de guerra y dispositivos destructivos en su esquema de poder. Drugs into this country. Nicolás Maduro, is charged with over hundreds and hundreds of tons of cocaine flowing into our country. And he's charged with working with not only TDA, but also Sinaloa, all the cartels in Mexico, Colombia, and Venezuela. El encierro judicial se ha extendido de forma irrevocable hacia Diosdado Cabello, cuya recompensa asciende ya a los $25 millones, y hacia Nicolás Maduro Guerra, señalado como el enlace dinástico con grupos terroristas y el Tren de Aragua. Mientras Maduro comparece encadenado en un tribunal de Manhattan bajo la figura de seguridad nacional inminente, el vacío de poder en Caracas intenta ser llenado por Delcy Rodríguez ante la notable ausencia de apoyo militar de Rusia o Irán. And what that means, Sean, is we know that this monster released countless defendants, prisons, insane asylums into our country. It's not just about drugs. The president saved thousands, countless lives tonight. Un escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, habría sostenido en 2020 una reunión en Medellín con representantes de las FARC para coordinar el envío de cargamentos de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos como parte de la investigación por narcotráfico internacional conocida como el Cártel de los Soles. La caída del régimen desmantela el Cártel de los Soles y también reorienta de inmediato el flujo petrolero de la faja del Orinoco hacia las refinerías estadounidenses. La advertencia de la Fiscalía sostiene que la justicia será implacable y los acusados podrían enfrentar cargos adicionales en múltiples jurisdicciones internacionales. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Entre el control externo y la promesa de orden, Venezuela enfrenta una decisión de fondo. ¿Crees que una transición tutelada puede terminar en democracia real? Eso no es transición, es desmantelar desde dentro y entregar el país limpio a los legítimos ganadores de las elecciones para así hacer la transición democrática. Es necesaria la transición tutelada. Los colectivos deben ser desactivados, Cabello y otros detenidos. Sí, una tutela podría depurar el sistema judicial, organizar elecciones transparentes y garantizar que los derechos humanos se respeten, mientras se le da forma a una nueva institucionalidad. Sí, creo que sí. Pero se debería tomar en cuenta a María Corina, quien fue elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Washington impuso condiciones tajantes tras la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump negó pactos y marcó distancia con Delcy Rodríguez, mientras el ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billings, le habló de traición interna
y plazos de exilio. En paralelo, Borrell acusó a Estados Unidos de instalar un gobierno tutelado en Venezuela. El informe lo tiene Catherine García. Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración estadounidense habría fijado condiciones estrictas para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: reprimir el narcotráfico, expulsar agentes iraníes y cubanos y detener la venta de crudo a adversarios de Washington. Todo esto con la advertencia de que de no cumplir podría haber una segunda operación militar. Donald Trump señaló que la acción se realizó sin pactos ni avisos previos, marcando distancia con Rodríguez. Pero el subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley, contradijo esta narrativa al asegurar que ella lo traicionó y negoció su salida con plazos de entre 30 y 60 días para cumplir las demandas y luego marcharse al exilio. Tiene de 30 a 60 días para cumplir con los objetivos principales de Estados Unidos: poner fin al narcotráfico, fuera Irán, Hezbollah, Hamas, rusos, chinos, cubanos, y dejar de usar el petróleo venezolano para apoyar a nuestros enemigos. Mi suposición es que a Delcy le han dado poco margen de maniobra. Ella cambió de postura para salvar su pellejo, pero creo que si cumple con las cosas que enumeré, que son las que dijo Marco Rubio hoy temprano, me imagino que dentro de 30 a 60 días se le permitirá ir al exilio junto con su hermano. Podrá recuperar todo el dinero que tiene escondido en Qatar. Entonces hay una serie de funcionarios del régimen que sospecho que tendrá que desembolsar. Una vez que se vayan, podrá comenzar la transición a la democracia. En respuesta, Rodríguez mantiene la denuncia de secuestro sobre la extracción de Nicolás Maduro y asegura que Venezuela se mantiene en crecimiento económico y que nadie la doblega. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Al respecto, el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acusó a Trump de querer instalar un gobierno tutelado en Venezuela, comparando la estrategia con la que Putin intentó imponer en Ucrania, y advirtió que el verdadero objetivo no es restaurar la democracia, sino consolidar un esquema de control político desde el exterior. La captura de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada no han significado el fin de la persecución política en Venezuela. Por el contrario, organizaciones de derechos humanos, líderes opositores y gobiernos extranjeros advierten que el nuevo poder mantiene intacta la política de opresión. Cientos de presos políticos continúan tras las rejas y el país permanece militarizado. Los detalles los tiene Juliana Palmar. El Comité de Derechos Humanos de Venezuela calificó como ineludible la liberación de todos los presos políticos. La organización denunció la continuidad de la llamada puerta giratoria, excarcelaciones selectivas mientras se producen nuevas detenciones, una práctica que aseguran demuestra que no existe la voluntad real de transición democrática. Según cifras de Foro Penal, actualmente hay 863 presos políticos en el país. Este proceso pasa e inicia por tomar medidas de carácter estructural que conlleven al desmontaje del aparato represivo que en el marco del régimen actual se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado. La presión internacional comienza a escalar. El gobierno de España solicitó a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los ciudadanos españoles detenidos por razones políticas, mientras crecen las gestiones diplomáticas para impulsar una amnistía general. El líder de la oposición, Edmundo González, fue claro: la normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos encarcelados por motivos políticos, a quienes calificó como rehenes de un sistema de persecución. Estados Unidos tiene la autoridad de solicitar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por los crímenes de tortura que ejecutó. Y hoy se lo pedimos al Departamento de Justicia. Ahora que Nicolás Maduro se encuentra aquí, en el territorio de los Estados Unidos, la secretaria Pamela Bondi puede solicitar el enjuiciamiento del tirano por los crímenes de tortura que ejecutó. Otras ONG, como la Coalición de Derechos Humanos, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que Nicolás Maduro sea enjuiciado por casos de tortura.
En Venezuela hay un estado de excepción activado tras la operación militar de Estados Unidos. Sin Maduro en el poder, pero con sus estructuras intactas, el nuevo gobierno encargado envió un mensaje inequívoco. El control se mantiene y la represión continúa. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El régimen chavista vende una imagen de normalidad en Caracas, pero la realidad que no muestra es que la vigilancia, el control y el miedo impuesto por los colectivos armados reina en toda la región capital. Quique Frías tiene esta información. En Caracas, la calma que el régimen chavista intenta vender está apalancada con un fiero control armado en las calles, colectivos con fusiles, puntos de control y revisión, organismos de inteligencia y una vigilancia desmedida. ¡Leales siempre! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Nunca! ¡Dudar es traición! ¡Dudar es traición! El gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Pero no solo se trata de custodiar la capital venezolana, también de cuidar de todo el entramado chavista sostenido por lo que algunos expertos definen como la empresa militar, un modelo que corre riesgos ante un eventual cambio político. El poder armado sigue siendo una pieza central para sostener al régimen, antes de Maduro, ahora liderado por Delcy Rodríguez. En tiempo sabremos quiénes fueron los que contribuyeron a poder, como voy a decir yo, empaquetar a Maduro. En un contexto de desconfianza y sospechas internas, el chavismo también ha movido fichas sensibles con la designación de un nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Gustavo González López, que en el pasado también fue ministro de Justicia y director del SEBIN. Delcy Rodríguez hace ajustes de lealtad en su nuevo círculo de poder. General en jefe Gustavo Enrique González López, nombrado como comandante de la Guardia de Honor Presidencial a fin de seguir en la protección y resguardo del Ejecutivo Nacional. Incertidumbre y desconcierto. Los venezolanos en zozobra por la crisis multiforme que los ha arropado por años, ahora ven otro escenario más inquietante. El riesgo de una confrontación más dura y en un escenario de civiles, sumado al evidente endurecimiento de restricciones de movilidad. Y quienes se ríen hoy de su propia desgracia, no entienden que aquí todavía sigue la revolución bolivariana. El miedo, la ansiedad y la duda marcan la agenda en Venezuela. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump advierte que Estados Unidos marginó a la oposición venezolana en el momento más decisivo, mientras Edmundo González insiste en que la transición sigue abierta, aunque ya no tenga protagonistas claros. Esto lo maneja María José Prado. Crece el debate sobre el papel real de la oposición en esta etapa, aunque no encabeza las decisiones, sigue siendo un actor inevitable del proceso político. Desde Estados Unidos, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, lanza una dura crítica a la administración de Trump por haber marginado a la oposición venezolana tras la operación militar. Asegura que no trabajar con figuras como María Corina Machado y con el liderazgo opositor fue un error estratégico que debilita cualquier intento de transición. But the second most stunning was the assault on Mrs. Machado, the leader of the Democratic forces. Bolton advierte que al optar por relacionarse con remanentes del chavismo, Washington envía un mensaje confuso a los venezolanos que votaron masivamente por el cambio y cuestiona la legitimidad de las nuevas interlocuciones con el poder de facto. Desde la oposición, la respuesta apunta a la complejidad del momento político. Edmundo González sostiene que las transiciones democráticas no son procesos inmediatos ni simples y que exigen visión histórica, firmeza y decisiones responsables, incluso en escenarios de alta tensión. Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples, requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial. González reafirma que la normalización del país solo será posible cuando se respete sin ambigüedades la voluntad popular expresada en las urnas, en un contexto donde la oposición, aunque relegada del centro de la escena, sigue siendo parte clave del futuro político de Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: China acusa a Estados Unidos de infringir
gravemente la soberanía venezolana y la estabilidad internacional. China acusó a Estados Unidos de infringir gravemente la soberanía venezolana y de poner en riesgo la estabilidad internacional tras el ataque del sábado y la captura de Nicolás Maduro. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, condenó que Washington imponga sus normas por encima del derecho internacional, cuestione la legitimidad de Maduro como jefe de Estado y lo someta a un proceso judicial en Estados Unidos y exigió su liberación inmediata junto a su esposa Cilia Flores, garantizando su seguridad. Pekín reiteró su respaldo a la autodeterminación del pueblo venezolano, su rechazo a la injerencia extranjera en América Latina y el Caribe, y subrayó que ninguna potencia está por encima de la ley internacional ni de los principios de la Carta de la ONU. Qatar se propone como puente diplomático en la crisis de Venezuela. Qatar se ofreció como puente diplomático en la crisis venezolana tras la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, proponiendo su mediación para alcanzar una solución pacífica inmediata a través de su portavoz de Exteriores, Mayed Al-Ansari. Doha expresó profunda preocupación por la escalada bélica en el Caribe. Afirmó que mantiene abiertos los canales de comunicación con todas las partes y apeló al respeto del derecho internacional y la Carta de la ONU. El Estado árabe, que ya ha mediado con éxito en intercambios de prisioneros entre Washington y Caracas, reiteró que la salida al conflicto no debe ser militar y se mostró listo para intervenir formalmente en cuanto sea requerido. Presidenta de México pide juicio justo para Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un juicio justo para Nicolás Maduro tras su captura el 3 de enero y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, al tiempo que reiteró el rechazo de su gobierno a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó la necesidad de celeridad y justicia en el proceso. Defendió los principios de no intervención, solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los estados y recordó que México ha condenado la invasión estadounidense. Desde la detención de Maduro, México ha insistido en la defensa de la soberanía y respaldó un comunicado conjunto con varios países que rechazó las acciones militares unilaterales en territorio venezolano. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.